¿Cómo andan? ¿Bien? Me alegro, me alegro. Adelante. Oscar, bueno, empataron el último partido, pero siguen en buena racha en general. ¿Cómo se siente en este momento? Bien, 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 nos sentimos bien. Siempre es importante sumar, ¿no es cierto? La idea siempre en cada juego tratar de mostrar nuestra mejor versión y buscar los 3 puntos, pero bueno, en general hicimos un gran trabajo. Fuiste figura en el último partido y también en la penúltima por el atajadón que te metiste al final. ¿Cómo te sientes con tu nivel en este momento, en este presente? Me siento bien, no sé, o sea, yo siempre digo que son palabras pesadas, ¿no? Esas de figura, pero siempre intento ayudar cuando el equipo lo necesite y del lugar donde me toque. Es importante también que cuando nos exigen poder demostrar que estamos trabajando bien, que estamos haciendo las cosas bien y simplemente eso. Oscar, hablábamos con Toto y le consultaba sobre el hecho de que están rotando mucho los defensas centrales, ¿no? Hay varios jugadores dispuestos para estar en esa posición y ser titulares. Y nos contaba de que el hecho de tenerte a ti en el arco, por tu experiencia, ayudaba mucho. ¿Qué opinión te merece a ti esa rotación que existe, que está utilizando Mascherano dentro de los defensores? No, más allá de una opinión hay que valorar que también si el entrenador está rotando a los jugadores, más allá de que si le puede dar descanso o no, quiere decir que están todos para jugar. Entonces hace que eso sea un plantel competitivo y está espectacular. Después, bueno, de la experiencia, obviamente somos uno de los más grandes, hay muchos chicos que bueno, recién están comenzando profesionalmente y que se sientan seguros de esa parte, está bueno, quiere decir que uno va haciendo las cosas bien. Pero es importante tener esta competencia de que todos roten y que todos estén para jugar. Oscar, después de esa etapa en Chile, donde jugaste poco, incluso te veías más afuera que dentro de la disciplina, este nivel tan bueno que estás viviendo, ¿desde cuándo no te sentías así en el arco? Te corrijo, en Chile jugué todos los partidos, Okay. Solo me perdí uno solo. Me tocó jugar todos los partidos, después terminé el contrato y estaba de vacaciones. Okay. Me siento bien, yo vivo el día a día. No hace mucho, cuando estaba en Pachuca, me tocó pelear por el mejor arquero de la liga en 2 ocasiones. Estamos hablando de solo 2 años y medio atrás. Pero es importante seguir trabajando como se está trabajando, hay que tener los pies sobre la tierra, tranquilidad. A esta altura ya pocas cosas mueven, ¿no es cierto?, en el sentido de querernos creer algo que en realidad sabemos que el fútbol es día a día. Oscar, hablando ahorita que mencionaste la Liga MX, están en semifinales de la Liga de Campeones, un torneo que conocen muy bien también. Si ustedes logran avanzar de ese partido en semifinales, les tocaría un rival mexicano entre Tigres y Cruz Azul, equipos que tú conoces muy bien, porteros que seguramente tú conoces muy bien. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Lo que te puedo decir es que primero tenemos que pasar esta fase, es lo más importante para nosotros. Ahora lo más inmediato es el partido de este fin de semana y después ya la otra semana pensar en lo que viene. En esta instancia de la competición me parece que cualquier rival va a ser difícil por lo que tienen y también por lo que representa Inter hoy en día. Entonces hay que ir día a día y cada vez seguir mejorando porque las exigencias son más. Oscar, ¿nos puedes contar sobre la prueba que viene ahora con estos próximos 2 equipos, los dos equipos que están ahora bastante en buena posición en la liga y especialmente en el lado defensivo? Estos son 2 equipos que pueden anotar con mucha frecuencia. La prueba que va a ser para ustedes. Va a ser importante porque creo que ahora el fin de semana enfrentamos a uno de los mejores equipos de la liga, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado, sabemos cómo juegan, sabemos que tienen un gran entrenador, un gran plantel, pero confiamos en nuestras armas, confiamos que podemos seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo, que creo que son muy buenas, así que hay que ir positivo a buscar la victoria. Oscar, ¿cómo es tu relación con Drake? Porque sin duda alguna que debe ser un momento difícil para él, ¿no? La posición del arquero es así, solo hay uno que puede jugar. Sí. ¿Con qué conversas con él? Porque trato de estar muy cerca de Drake, sí. Me parece un chico fantástico, una persona, es muy humano, trato bueno, si me ve estoy todo el día abrazándolo, siempre preguntándole cómo está la familia, cómo está él, cómo se siente, que no puedo aflojar, que son circunstancias a veces, y él la entiende perfectamente. En el puesto nuestro es complicado porque uno siempre trabaja para jugar y lamentablemente juega uno solo, no es como el jugador de campo, pero tenemos en general, incluso hasta con Rocco, tenemos un buen convivio entre los 3
Es importante que los tres estemos bien de ánimo porque no sabe cuándo te va a tocar. A veces uno piensa que juega y llega el fin de semana y el entrenador dice que hay que descansar y el otro tiene que estar preparado. Tenemos una competencia sana, pero en especial Drake, entiendo la situación, entiendo que es difícil, pero bueno, hoy el entrenador está decidiendo otra cosa y todos respetamos, del lugar que nos toque todos respetamos. Te quiero llevar a ese mano a mano con Bouanga, que fue definitorio, minuto 90, él tenía opción para rematar al segundo palo. ¿Cómo lo trabajaste tú cuando viste que venía solo y no llegaba ningún defensor? Mentalmente, ¿cómo hiciste para controlar ese momento, si nos puedes relatar? Mirá, hay una sola razón, tengo un entrenador arquero fantástico, maravilloso, que todas las semanas entrenamos pensando las armas del rival, y bueno, si era algo que por ahí Mauro nos había dicho, que era un jugador obviamente muy desequilibrante, pero si te le adelantabas normalmente él te gambeteaba para definirte, y si no muchas veces solía cruzar la pelota, entonces lo principal era aguantar hasta el último momento y no apresurarse. Fue lo que hice, entonces por eso terminó el partido, lo primero que fui a abrazarlo y recordar la jugada y agradecerle e insistirle que siga pasando esas cosas porque es una herramienta más que tiene el arquero hoy. Bueno, fue reflejo y pensaba que quizás iba a ir el primer palo. Y hay un poco de todo, ¿no es cierto? Hay un poco de todo. Me parece que lo de la jugada fue importante, no apresurarse. Y después toma mayor valor en el minuto que era y cómo se daban las cosas, ¿no es cierto? Que si la pelota entraba no pasábamos. Esta vez la suerte jugó de nuestro lado. ¿La picó mucho quizás él? ¿O cómo lo viste desde tu punto de vista? No sé, bueno, a eso habría que preguntárselo a él. Para mí el condimento de esa jugada fue la instancia en la que nos estábamos jugando y salimos victoriosos. Hablaste de los centrales, me gustaría preguntarte sobre uno en específico. Te veo con todos los apodos. El Fabio Cannavaro de la MLS, que es Noah Allen. ¿Cómo lo ves este año? ¿Cómo lo ves? Me gusta. Aparte, voy a contar una intimidad. Es un chico que quiere aprender, que es buena persona, pero quiere aprender y aprovecha cada momento que le toca, sea de lateral, sea de central, es como si fuera un comodín, ¿no es cierto? Y tener gente así en el plantel hace bien. Oscar, les toca dos partidos difíciles que vienen. Ustedes van a estar fuera jugando con dos equipos que tienen capacidad no solamente de atacar, también defender bien. Más importantemente el juego de Canadá entre Vancouver y que están en semifinales, donde es un torneo más corto. ¿Cuál es el acercamiento? ¿Cómo ustedes van a abordar ese partido? Son 180 minutos, esa es la realidad. Entonces no hay que volverse loco. Sé que va a ser también un partido diferente porque ellos juegan en pasto sintético, va a ser algo totalmente diferente a lo que se está acostumbrado, pero bueno, es un partido, en fin, ¿no es cierto? Es un equipo que compite en la misma liga que nosotros, que podemos llegar a conocer algunas cosas más que si nos tocara otro rival de otro país. Pero lo primero es tratar del primer partido sacar un buen resultado para después cerrar la serie en casa de la mejor manera. Insisto, lo más pronto y lo más principal del plantel hoy es el fin de semana. Oscar, conoces a Messi desde que estaba en el sub-20 por allá hace 20 años, pero ¿qué te genera verlo competir de esta forma y ser figura partido tras partido, sobre todo en el encuentro definitorio contra el LAFC? Y ahora, ¿sabés lo que digo? Qué bueno que está en mi equipo, porque en su momento me tocó tenerlo en contra y lo sufría y era muy difícil parar a un jugador como Leo. Pero como amigo es ver cómo está disfrutando el momento, cómo está llevando la etapa esta en Inter, de la forma que se maneja, ¿no es cierto? Entonces uno de este lado lo tiene que acompañar y sabiendo que nuestra mejor versión no va a ser ni cerca la mejor versión de un jugador como Leo, pero bueno, hay que estar a la altura. Gracias, Oscar. Gracias.